Buenas tardes a todos. Mi nombre es Alexa Patricia Quinocolá. Soy estudiante de la Universidad César Vallejo, sede de Piura. Curso el tercer ciclo de la carrera de Ingeniería Industrial. En esta ocasión me ha tocado, junto con mis demás compañeros, realizar o explicar los ejercicios de integrales dobles, en el cual el profesor encargado es Edgar Vilcarino. Bueno, profesor, tengo muy buen día. Anderson Particular. Soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Industrial de la Universidad de España. Bueno, a continuación vamos a presentar sobre el tema de integrales dobles. Bueno, nos dice, a mí me tocó el ejercicio 5, nuevamente resolver la siguiente integral doble. La siguiente integral doble de la región D con respecto a la función x más y, y más x cuadrado por el diferencial de x y diferencial de y con respecto a los puntos de la región D que son de menos 1 hasta 0 por menos 2 hasta 0. Bueno, como podemos darnos cuenta, estos puntos son con respecto a un rectángulo. Y podemos decir que el punto menos 1 hasta 0, punto X, y el punto de menos 2 hasta 0, va a estar graficado con respecto a Y, y acá va a estar graficado con respecto a X. Bueno, acá podemos ver la gráfica. Esta va a ser la región que vamos a encontrar. Aquí hemos graficado los puntos y podemos decir que la región D va a estar limitada por los puntos en X, como dice acá, en X desde 0, mayor o igual que X, mayor o igual que menos 1, y con respecto a Y va a estar graficado desde 0, mayor o igual que X, mayor o igual que menos 2. Esos serían nuestros límites, ¿no? Bueno, y procedemos entonces a continuar con nuestro ejercicio de integrales dobles. Bueno, aquí está otra vez la integral, la he puesto por acá otra vez, es la integral doble de la región D con respecto a la función y más x cuadrado por la diferencial de x y diferencial de y. Bueno, lo que voy a hacer aquí es lo siguiente. Voy a efectuar primero con respecto a y, con respecto a la diferencial de y. Bueno, entonces procedo, ¿no? Ya sabemos que los límites de y son desde menos 2 hasta x. Vamos a ver acá, desde menos 2 hasta 0, perdón, hasta 0. Con respecto a la función que ya nos dan, que es y más x cuadrado, por la diferencial de y. Esta es una ecuación definida, ¿no? Y procedemos a efectuar por reglas de integración que ya sabemos. Y esto quedaría como y al cuadrado más x al cuadrado por y. Todo esto efectuado por los límites de y menos 2 hasta y igual a 0. Y lo que queda fuera sería el contorno, que sería la integral con respecto a x. Proseguimos y una vez terminado esto, de efectuar esto, nos quedaría menos 4 menos 2x al cuadrado con respecto a x. Y bueno, ahora vamos a integrar con respecto al diferencial de x. Proseguimos y con respecto a x, proseguimos entonces que nos quedaría menos 4x menos 2x al cubo sobre 3. Todo esto, como ya vemos, con reglas de integraciones que ya sabemos. Y los límites serían de menos 1 a 0. Y aquí efectuamos y nos daría entonces el resultado 14 tercios. Pero también podremos hacerlo de otra forma. Podríamos comenzar acá con el diferencial de x y dejando por el diferencial de y tendría que darnos el mismo resultado. Vamos a comprobarlo. Bueno, acá está. Acá tenemos la derivada doble, la integral doble de la región D con respecto a la función y más x cuadrado por la diferencial de x y diferencial de y. Bueno, entonces, como les dije, ahora vamos a empezar por la diferencial de x. Y la diferencial de x tiene los siguientes límites, menos 1 hasta 0. La función que es y más x cuadrado con respecto a la diferencial de x por la diferencial de y. Procedemos con
con la regla de integración que ya sabemos efectuamos y nos daría yx más x al cubo sobre 3. Todo esto efectuado por los límites de x que son menos 1 hasta 0. Efectuamos y nos daría, bueno, como ya sabemos, ¿no? Si efectuamos aquí, si efectuamos el 0, nos daría 0 y ponemos acá el resultado que nos daría con menos 1 que nos daría menos y menos un tercio. Y todo esto ahora lo vamos a hacer con respecto a la diferencial de y, como en el ejercicio anterior. Y nos quedaría menos y al cuadrado menos un tercio de y, todo esto todo esto efectuado por los límites de y, que son de menos 2 hasta 0 y nos da 14 tercios. O sea que de las dos formas tendría que darnos el mismo resultado, bueno, y en este caso lo hemos logrado. Bueno, eso es todo, profesor. Muchas gracias. Eh, Un buen día, mi nombre es Luis Alonso Quispelazo. En este video vamos a ver un ejercicio de una integral doble. Para resolver este tipo de integrales, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a mirar cuál es el primer diferencial que aparece en nuestra integral. Si nos damos cuenta, en este ejercicio aparecen dos diferenciales, que es el de x y el de y, pero yo he decidido trabajar con el de x. Entonces, el de y quedaría libre y por lo tanto esta sería una constante, y entonces quedaría así: integral de 0 a 3 por la constante y diferencial de y. Como se está multiplicando, entonces sería por la integral de 0 a 2 de x al cuadrado diferencial de x. Luego pasamos a resolver esto, entonces sería igual, bajamos la constante de y resolvemos esto. Todos sabemos que la integral de x al cuadrado es x al cubo sobre 3 y le agregamos los límites, que sería de 0 a 2. Y ahí seguimos resolviendo. Bajamos la integral de y, sería esto de y de y resolvemos esto, que sería 2 al cubo sobre 3. Luego bajamos la integral 0 a 3 y diferencial de y resolvemos esto, que sería 8 tercios. Luego multiplicamos lo que está dentro del paréntesis con esto para tener una integral de una sola variable, que sería así: igual integral de 0 a 3 y por 8 tercios sería 8 tercios y diferencial de y. Entonces resolvemos esto, que sería igual integral de 0 a 3. Todos sabemos que una integral de 8 tercios y es 4 tercios y al cuadrado. Luego le agregamos los límites, que serían de 0 a 3, y resolvemos esa operación, que sería igual 4 tercios. Donde está la y ponemos el 3, porque el 0
no cuenta, sería multiplicado todos por 0, sería 0. Sería 3 elevado al cuadrado. Y resolvemos igual 4 por 4 entre 3 por 3 elevado al cuadrado sería 9. Y todo esto, el resultado sería 12. Gracias. Resolveré el ejercicio 9, que es integral de menos 2 a 1 por la integral de 2 a 4 de la función x al cuadrado por y al cubo de la diferencial de x por la diferencial de y. Lo primero que vamos a resolver sería la integral de diferencial de x, que vendría a ser esto, ¿verdad? Entonces, que comencemos. La integral de 2 a 4 de la función de x al cuadrado por y al cubo de la diferencial de dx. Nosotros sabemos que la integral de x al cuadrado vendría a ser x al cuadrado más 1 sobre 2 más 1, el exponente más 1, ¿verdad? Entonces aquí vendría a ser la integral de 2 a 4 de x al cubo sobre 3 por y al cubo. Pasamos a x al cubo sobre 3 por y al cubo de 2 a 4. Resolvemos. 4 al cubo sobre 3 por y al cubo menos 2 al cubo sobre 3 por y al cubo. Esto vendría a ser 64 sobre 3 y al cubo menos 8 sobre 3 y al cubo, en el cual 64 entre 3 da el resultado de 21,33 y al cubo, menos 8 entre 3 viene a ser 2,67 y al cubo. Restamos y nos da 18,66 y al cubo. Ahora, una vez resuelta ya toda la integral de diferencial de x, resolveremos la integral de y, que vendría a ser la integral de menos 2 que va a 1 de la función 18,66 y al cubo, en el cual vendría de la diferencial de y, ¿verdad? En el cual va a ser la integral de menos 2 a 1 por la función de 18,66. La integral de y al cubo tendría y a la cuarta sobre 4 de la diferencial de y. Entonces que aquí vamos a poner 18,66 y a la cuarta sobre 4 de menos 2 a 1. Vendría a ser 18,66 por 1 a la cuarta sobre 4 menos 18,66 por menos 2 a la cuarta sobre 4. Sabemos que 1 a la cuarta viene a ser 1, entonces sería 18,66 sobre 4. Menos un número
negativo elevado a un número par siempre va a ser positivo. Entonces, ¿qué vendría a ser su equivalente va a ser a 16, ¿verdad? Ahora, multiplicamos 18,66 por 16 y vendría a ser 298,56 sobre 4. Dividimos y nos va a dar 4,67 menos 74,64. Ahora estos dos números los restamos y nos va a salir menos 70,03, que también puede ser menos 70. Este es nuestro resultado final. Voy a resolver las derivadas dobles del curso de matemática del cual es responsable el profesor Edgar Néstor Vilcarino Celada. Vamos a dar paso a desarrollar esta derivada doble que tenemos acá, la doble derivada de la función x al cubo por y menos x por y al cubo, por la dy por dx. Primero vamos a tener que trabajar esta función con respecto a y. Tenemos que trabajar con respecto a y. La dx todavía lo vamos a utilizar después. Entonces, para trabajar como ya les he dicho, tenemos que separar esta función. Y si nosotros lo separamos, vamos a tener este resultado, que la derivada que va desde su punto mínimo, que es 1, hasta su punto máximo, que es 3. Por la derivada, como acá ya hemos dicho, vamos a separar estas dos cantidades, las cuales las tenemos acá. Tenemos aquí que la derivada en su punto mínimo de menos 3 hacia su punto máximo, que es 1. Entonces tenemos aquí que x al cubo por y menos la derivada de menos 3, porque es la misma derivada de x por y al cubo, por la diferencial de x. Entonces tenemos acá, seguimos bajando esta derivada porque esta es la derivada de dx y todavía no la vamos a trabajar. Entonces trabajamos acá. Sacamos esta constante, porque esta es una constante de y como estamos trabajando en y, tenemos que sacarla de la derivada. Entonces tenemos que la derivada en su punto mínimo del menos 3 hacia el 1 es y por dy. Menos, acá tenemos la otra parte de la función, igualmente en su punto mínimo que es menos 3 hacia su punto máximo que es 1. Entonces tenemos acá que y al cubo, como ya hemos sacado la constante, por la derivada de dx, que la trabajaremos después. Seguimos bajando la misma derivada, que es la primera derivada. Entonces ahora resolvemos esta parte de la función. Al resolver y derivar esta parte de la función, para ello tenemos una fórmula que ya la hemos visto en clase. Entonces nosotros tenemos que la derivada de y en su exponentes le sumamos la misma cantidad, le sumamos el número 1. Entonces tenemos que y elevado a la 1 más 1 y en su dividendo tenemos 1 más 1, que es la misma cantidad que vamos a resolver. Igualmente tenemos aquí la línea vertical que va desde su punto mínimo, que es 3, hacia su punto máximo, que es 1. Igualmente para la segunda parte de la función. Al desarrollar esto tenemos igual, seguimos bajando la derivada y tenemos de su punto mínimo de menos 3 hacia su punto máximo, que es 3, que pertenece a dx. Tenemos acá que la constante x al cubo va a ser igual aquí y al cuadrado. Al momento de desarrollar esta parte tenemos y al cuadrado sobre 2, y en sus puntos que van a ser evaluados desde su punto mínimo, que es menos 3, hacia su punto máximo, que es 1. Igualmente para la segunda parte de la función. Entonces al desarrollar esta parte tenemos aquí la constante x al cubo, que va a ser dividido al momento de nosotros sacar esta cantidad, tenemos que primero evaluarlo en su punto mínimo y en su punto máximo. Primeramente lo que tenemos que hacer es mirar su punto máximo y vamos a sustituir esta parte aquí. Entonces al sustituir esta parte del 1 en y, va a quedarnos como un y, porque 1 por 1 es 1, 1 elevado al cuadrado es 1, y su punto mínimo, que es menos 3, vamos a restarle acá, como vemos en la siguiente parte del ejercicio. Nosotros tenemos aquí
menos 3 al cuadrado, menos por menos es más, con exponente positivo nos va a quedar como un positivamente también acá la función que tenemos. Entonces, igualmente pasa con la segunda parte. Evaluamos primero su punto máximo, lo reemplazamos y le restamos su punto mínimo. Entonces, tenemos acá x, que es la constante, x al cubo, tenemos un medio menos 9 medios. Este 9 medios es lo que resulta de esta parte. Menos la constante que es x, y aquí tenemos, al reemplazar este punto máximo acá, tenemos que 1 a la potencia 4 es 1, y nos quedaría un cuarto, y menos 3 a la potencia 4 nos quedaría 81 cuartos, en su lado positivo, negativo. Entonces tenemos acá, nos quedaría como que la función que va desde su punto mínimo de 1 a 3 por la constante, al desarrollar esta parte de la función nosotros obtenemos menos 4, porque un medio menos 9 medios sale a menos 4, menos x, que equivale a la constante, este 20 nos sale al desarrollar esta parte. Entonces tenemos aquí que x menos 20 va a ser igual aquí, y ya multiplicamos nada más. Solo vamos a efectuar la constante por la resultante de lo que vamos trabajando. Entonces tenemos x menos 4, aquí tenemos x al cubo, entonces nos quedaría como menos 4x más, porque menos por menos es más, entonces nos quedaría como 20x, y este es la función, la derivada que ya tenemos el resultado de una derivada de estas dos derivadas que nos han dado. Entonces aquí empezaremos a trabajar, lo marcaremos con otro plumoncito. Entonces trabajaremos esta función, pues ya todo lo he explicado y también lo que hemos visto en clase, nosotros ya sabemos cómo vamos a derivar esta función. Entonces tenemos que, aquí sacamos esta constante que es de x, y lo ponemos acá. Lo ponemos como menos 4 por, aquí tenemos que trabajar esta parte de la función, pero con los límites de menos 1 a 3. Entonces tenemos aquí que x elevado al cubo, le sumamos una cantidad y al mismo tiempo le dividimos la cantidad, como ya sabemos por teoría. Y lo vamos a evaluar del punto mínimo que es 1 hasta el punto máximo que es 3. Al mismo tiempo acá tenemos un más, sacamos la constante 20 y igualmente lo vamos a evaluar el x. El x está a la 1, entonces tenemos aquí que 1 más 1 sobre 1 más 1. Evaluado en su punto mínimo 1 y su punto máximo que es 3. Entonces ya solo nos quedaría desarrollar esta parte algebraica. Entonces acá tenemos, seguimos bajando la constante que es 4. Vamos a derivar esta función. Aquí tenemos x a la cuarta sobre 4, evaluado en el punto mínimo menos 1 y su punto máximo que es 3, más 20, que es la constante de x. Acá tenemos x al cuadrado sobre 2, evaluado en su punto mínimo y su punto máximo. Siempre es importante evaluar los puntos. Por lo tanto, entonces tenemos acá, bajamos la constante, y ahora vamos a evaluar los puntos máximos y los puntos mínimos. ¿Cómo hacemos eso? En que tenemos que reemplazar este punto máximo aquí y restarle su punto mínimo, también reemplazándolo en el mismo x. Entonces tenemos aquí que 3 elevado a la cuarta nos va a salir 81 sobre 4. Le restamos su punto mínimo, que es, vamos a reemplazar 1 a la cuarta, nos quedaría 1 sobre 4. Entonces ahora tenemos más la constante 20, lo seguimos bajando, y aquí tenemos que reemplazarla, lo mismo que hemos hecho en la parte de acá. Entonces tenemos que 3 elevado al cuadrado nos va a dar 9 sobre 2, menos, le restamos su punto mínimo, entonces nos quedaría 1 al cuadrado
al momento de desarrollarlo nos quedaría 1 al cuadrado es 1 sobre 2. Y ahora se hace más fácil desarrollarlo. Entonces aquí tenemos menos 4. Desarrollamos esta parte de la función que es 81 cuartos menos 1 cuarto. Entonces nos quedaría como residuo 20. Y por el lado de acá le sumamos la constante que es 20 y desarrollamos esta parte de la ecuación y nos quedaría 9 medios menos 1 medio es igual a 4. Y simplemente vamos a resolver esta función. Y aquí tenemos menos 4 por 20 da igual a 80 negativo. Más 20 por 4 también nos da 80. Entonces tenemos aquí números positivos, negativos y números positivos. Y 80 menos 80 es igual a 0. Y ese es el desarrollo de la derivada doble. Mi nombre es Branly Pierre Sullón López y en este video voy a resolver el ejercicio número 13 de una integral doble, donde nos piden calcular la integral de 0 a 1 de la integral de 0 a 1 de 1 sobre x más 1 más 1 sobre y más 1 diferencial de x diferencial de y. Bien, vamos a proceder a la solución y esto lo vamos a expresar de la siguiente manera, que queda la integral de 0 a 1 paréntesis la integral de 0 a 1 de 1 sobre x más 1 más 1 sobre y más 1 diferencial de x diferencial de y. Ahora vamos a resolver esta integral que he subrayado y quedará expresada en dos integrales. Esto sería integral de 0 a 1 paréntesis integral de 0 a 1 de 1 sobre x más 1 diferencial de x más la integral de 0 a 1 de 1 sobre y más 1 diferencial de x diferencial de y. Aquí vamos a determinar que x es la variable y y la constante. Ahora resolvemos esta integral y por fórmulas de derivación quedaría la integral de 0 a 1 y que sería logaritmo natural de x más 1. Lo evaluamos de 0 a 1 porque es una integral definida, más aquí no quedaría igual porque es una constante, entonces quedaría 1 sobre y más 1, la constante la pasamos aquí y resolvemos la integral de 0 a 1 de x que sería x. Lo evaluamos de 0 a 1 por la diferencial de y. Después quedaría integral de 0 a 1 y el 1 lo vamos a reemplazar en la x que sería 1 más 1, 2 logaritmo natural de 2 más cuando el 0 lo reemplazamos en la x queda 1 sobre queda logaritmo natural de 1 más 1 sobre y más 1 igual reemplazamos el 1 en el x quedaría 1 menos reemplazamos el 0 en el x quedaría 0 paréntesis por la diferencial de y. Ahora continuamos y aquí nos damos cuenta que el logaritmo natural de 1 es 0 y aquí quedaría 1. Entonces esto quedaría integral de 0 a 1 logaritmo natural de 2 más 1 sobre y más 1 igual diferencial de y. Ahora esa integral vuelta la vamos a expresar se va a quedar expresada en dos integrales.
Entonces quedaría integral de 0 a 1 logaritmo natural de 2 diferencial de y más integral de 0 a 1 de 1 sobre y más 1 diferencial de y. Después vamos a sacar la constante que es logaritmo natural de 2 y quedaría integral de 0 a 1 de y, que es y lo evaluamos de 0 a 1 más logaritmo natural, que por fórmula de derivación quedaría así. Entonces y más 1, y esto lo evaluamos de 0 a 1. Después igual vamos a reemplazar el 1 en la y el 0 en la y también. Entonces quedaría el logaritmo natural de 2 de 1 menos 0 más logaritmo natural de 2 menos, igual estamos reemplazando el 1 en la y quedaría el logaritmo natural de 1 cuando reemplazamos el 0. Aquí se va 0 y aquí 1 menos 0, 1 por logaritmo natural de 2, el logaritmo natural de 2 más, quedó logaritmo natural de 2, es el 2 logaritmo natural al cuadrado, que también lo podemos expresar. Logaritmo natural de 2 al cuadrado puede pasar aquí al exponente por una fórmula de logaritmo, y esto quedaría logaritmo natural al 4, y esto sería todo.